Buenas tardes, gracias por conectarse. Damos inicio a una emisión más de Camino Nuevo. Vamos a comenzar con algo que también es de vital importancia para que podamos acceder usted y yo a un entendimiento pleno de lo que Dios desea para usted y para mí, para todos los que creen en Él. Y lo que estamos tratando como tema durante estos días es precisamente el objetivo de Dios es quitarnos todo lo que es el peso que nos agobia, el peso que nos acecha. ¿Cuál es ese peso que nos agobia o que nos acecha? Es todo lo que andamos cargando usted y yo del pasado, todas las cosas que hemos aprendido durante la vida, todos los supuestos logros que nos han hecho sentir que somos dignos de la vanagloria o de que se nos admire o que se nos reconozca. Y también una de las cargas tremendas son las cosas del pasado que no son buenas, que nos están poniendo un peso extra en la vida y que no podemos olvidar y que no podemos desechar y que nos está dañando, y que aparte de todo lo más importante es que se está dañando el plan de Dios para la vida suya y para la vida mía. El plan perfecto de Dios consiste en que cumplamos la voluntad de Él. Y para cumplir la voluntad de Él requerimos que sea Él el que nos indique qué es lo que hay que hacer. Y para muestra el Señor Jesucristo vino a darnos todo el entendimiento pleno para saber cuál es la actitud de alguien que realmente ama a Dios, quiere a Dios y obedece a Dios. En el libro de Hechos, Juan capítulo 3, desde el versículo 3 aquí nos habla una historia muy interesante. Nos dice, había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Fíjese, este es un punto clave que nos pone aquí el escritor en Hechos. Y nos dice que esta persona, que era un líder importante de judíos y que era un fariseo, o sea, tenía la ley controladita, él enseñaba, era un maestro. Dice aquí, este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Mire cómo se presenta este hombre, ¿verdad? Ya sabemos quién eres y sí necesitamos que nos enseñes. Y él acudió a Jesucristo escondido, de que no supieran los otros fariseos, porque él sí creía, él había escuchado hablar a Jesucristo y Dios había movido su corazón. Pero el punto religioso de esta persona fue clave para lo que continuó. Jesús le respondió, mire esto, después de que el fariseo le pregunta, le dice exactamente cómo él es enviado de Dios, lo reconoce, ¿sí? Pero Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo, fíjese esto, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Recuerde que el objetivo de la visita del Hijo de Dios a la tierra, de entregar su vida a favor suyo y mío, fue precisamente con el objeto de que usted y yo participáramos y pudiésemos adquirir las llaves para entrar al reino de los cielos. Ese fue el regalo que Dios nos envió. Jesús se presentó diciendo he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nadie vio más nada que a un hombre llamado Jesucristo y él es el rey del reino, ya lo hemos hablado varias veces. Entonces Nicodemo le dijo, después de que el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo para tener parte en el reino de Dios, le dijo Nicodemo, fíjese qué tontería, una mentalidad de religiosa que es una mentalidad de acá, de la tierra. Todos pensaríamos igual, no estamos criticándolo, pero si no tenemos la revelación de lo que Dios tiene y lo que Dios es, o sea, vamos a cometer estos errores.
Y mire lo que dice, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? Fíjese esa tontería. Nicodemo le dice, ¿acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? O sea, qué absurdo, imagínense, ¿no? O sea, de locos esta contestación. Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No se pueden entender las cosas del reino de Dios, no podemos escuchar el mensaje de Cristo, no podemos oír la doctrina de Dios, no podemos escuchar. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está dañando. Requerimos una renovación total y plena. Entonces aquí el Señor Jesús le responde, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu Santo tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, mire, eso es tremendo, porque así estamos en la actualidad con todos los líderes que nos están supuestamente enseñando, que nos están capacitando. Le dice Jesucristo a Nicodemo, ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y no entiendes lo que te estoy hablando? Te digo la verdad, nosotros hablamos lo que sabemos. El Señor Jesús, cuando dice nosotros hablamos lo que sabemos, está hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Él, ¿sí? Y nos dice aquí, y sin embargo, tú no entiendes. Entonces, dice, te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Jesús fue rechazado por las enseñanzas que daba, porque no las podía entender la gente, porque eran el punto clave era entenderlas en la forma espiritual, y el Señor Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Era muy poca la gente que podía abrir sus oídos para entender el mensaje del reino de los cielos. Continuamos. Les he hablado, dice el Señor Jesús, de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Para poder entender las cosas de Dios, necesitamos que un emisario del reino, del cielo, un emisario de Dios, nos dé la comprensión clara de las Escrituras, de las palabras, porque ya hemos estado considerando que la Biblia que usted y yo estamos leyendo, los mensajes que nos dice el que está enfrente, el sacerdote, el ministro, el apóstol o el pastor, que miren que la Biblia y que hay que leerla y que esto, y cada quien le da un entendimiento como se le da su regalada gana, y la vida del cristiano o del creyente no cambia. Nosotros mismos podemos ver en nuestro interior que seguimos sufriendo situaciones severas con el pecado, sufrimos, seguimos atados al pasado, seguimos amarrados a unas cargas que no necesitamos llevar, pero no se nos ha podido liberar de eso. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, dice, ustedes atan cargas pesadas en la gente y ustedes no las pueden llevar tampoco. O sea, no es el objetivo de Dios que usted y yo seamos enseñados por alguien, sea quien sea, y aunque le consideremos un superhombre o un bendecido de Dios o un escogido de Dios, eso no funciona, porque para Dios lo que funciona es que usted y yo podamos escucharle directamente a Él. Entonces aquí estamos hablando de que hay un requisito, es necesario nacer de nuevo. Dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar a las cosas del reino de Dios. Entonces, el boleto de entrada, aquí el Señor Jesucristo ya no lo está dando. Nacer del agua, ¿qué significa? Que cuando usted y yo entendemos que estamos trastornados, estamos sin memoria desde el momento en que Adán fue
golpeado con el pecado y se separó de Dios, el ser humano perdió el entendimiento, perdió la memoria y ahora vivimos en un aspecto físico, en un mundo físico que nos pensamos que esto es todo lo que tenemos y que no hay más para allá, ni para atrás, ni para adelante, y aquí yo me voy a morir, voy a estar aquí sufriendo. A veces la gente piensa, estoy una vida de gusanos, tengo una vida de perros, y nadie está contento con la vida. ¿Por qué? Porque no se le encuentra el sentido. ¿Cuál es el objetivo de vivir? Dios nos está diciendo, miren, para entender nuevamente ese plan que había original para con Adán al principio, antes de que cayera, él tenía relación con el Señor, platicaba con el Señor, veía al Señor, lo escuchaba, o sea, era una maravilla estar conviviendo con Dios. El hombre se separó y lo que hizo el Señor, dice, voy a tener que hacer algo para volver a recuperar esto que yo creé, donde soplé mi aliento de vida. Usted y yo tenemos el soplo de vida de Dios. Y sin embargo no alcanzamos a entender las cosas de Dios porque, repito, estamos trastornados por el enemigo de Dios y se nos ha rellenado la necesidad espiritual con una religión, la que usted quiera poner o quiera creerla. Incluso los que se dicen ser ateos, igual es otra religión, que el hombre inventa religiones de todos colores, sabores, tamaños, diseños y para cada necesidad. Incluso el que quiere tener 2, 3 esposas, 4 esposas se mete a religiones donde lo permiten. Entonces se sigue haciendo a un lado la palabra de Dios porque todos nosotros estamos trastornados y sin sentido y lo que queremos es recuperar la memoria. Por eso el Señor Jesucristo, Pablo nos dice, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está conectada a todo lo eterno. Pero necesitamos quitar este yo que nos está estorbando y que no nos permite entender estas cosas tan maravillosas. Y el objetivo pleno de nacer de nuevo es, primero, reconocer que yo no entiendo nada de Dios ni voy a poder entender con esta mentalidad caída que se cree mucho porque sabe muchas cosas de la tierra, pero del cielo, como dice el Señor Jesús, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo si no entiendes las de aquí las de la tierra? Entonces el Señor dice, mira, tu posición es de que estás perdido, de que no vas a entender nada, y si tú no naces de nuevo, no vas a poder hacer nada. Entonces, nacer del Espíritu, ¿qué significa? Bueno, del agua es bautizarse. Una vez que uno se arrepiente, de arrepentirse es dejar todo lo que nosotros pensamos que somos o nos creemos. Señor, ¿sabes qué? Mira, todo lo que yo soy, aquí está mi corazón. Es un corazón lleno de vanagloria, lleno de orgullo. ¿Sabes qué? Yo te lo entrego. No, no me sirve este corazón. Padre, dame el corazón de Cristo. Cuando nosotros tomamos esa posición de hacernos siervos del Señor, hacernos discípulos, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, estoy aceptando el regalo de la cruz, estoy aceptando ese derramamiento de sangre de Cristo, estoy lavado, estoy limpio, estoy purificado. Hombres, mujeres, estamos en la misma situación para poder accesar a las cosas del reino. Y después del arrepentimiento entra uno al agua, y el meterse al agua a un bautizo o de cualquier forma bautizarse es importante en obediencia y teniendo el pleno conocimiento para saber que significa como si hubiésemos entrado a la tumba con Cristo, estamos abajo del agua o abajo de la tierra, y cuando renacemos, o sea, salimos del agua, tenemos una vida nueva. Estamos reconociendo que esa agua significa o simboliza que nos está limpiando del pecado y que ahora estamos demostrándole a las tinieblas, al reino de las tinieblas y al mundo, que ahora pertenecemos al Señor, hemos sido resucitados. Y cuando sucede todo esto, el Espíritu Santo viene a proveernos el entendimiento que requerimos usted y yo, que es la vida eterna. Y cuando tenemos la vida eterna, entonces necesitamos nosotros establecer que ahora ya no dependemos de nadie que nos quiera estar enseñando la Biblia. No estoy diciendo que no hay que leer la Biblia. La Biblia la tenemos que leer con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo para tener revelación.
Si no hay revelación, usted está jugando al vivo, que estamos leyendo y que ya me sé la Biblia, que me sé los versículos. Y usted escucha mucha gente que se les nombra cristianos versiculares. Oh, como dice la Biblia en tal y tal versículo. Ah, como dice la Biblia. Y muchos hasta nos acomodamos, ¿no? Que, oh, estoy sufriendo como Job, el Señor me está poniendo a prueba. Y pura mentalidad humana, que convertimos la Biblia en basura, pensando en que pues la Biblia es de acuerdo a como yo pienso y creo y me adapto, pero no es así. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 2 versículos 19 al 21. Mire, dice, ya no vivo para la ley, pues he muerto para ella. Recordemos quién era Pablo. Lo mismo que Nicodemo, una persona, miembros del Sanedrín, este hombre sabía muchas lenguas, fue capacitado a los pies de Gamaliel, el religioso más grande de ese tiempo y el maestro más grande. O sea, tenía el hombre doctorados, tenía dinero, tenía conexiones, estaba en la política, estaba con los fariseos. O sea, este hombre que era un superhombre, que tenía todo lo que en la actualidad mucha gente dice, es que lo tengo todo, ¿sí? Pero mire lo que dice, ya no vivo para la ley, pues he muerto para ella. La ley misma me mató, dice, pero al morir para la ley, mire lo que dice, puedo ahora vivir para Cristo. O sea, todo lo que se nos ha estado metiendo es ley. Nos están diciendo, tienes que cumplir las leyes de Dios y que tienes que hacer esto. Y está cargándonos la religión de más cosas y conductas que no las podemos llevar ni sobrellevar. Nadie puede cumplir la Biblia, nadie puede cumplir los mandamientos al 100%. Mentimos, robamos, chismeamos, estamos engañando y hacemos tantas cosas. Y mire, dice aquí, es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. O sea, ese es el punto clave, entender que para accesar a las cosas de Dios, usted y yo, entender que ya estamos muertos con Cristo ahí. Y lo dice aquí, dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, fíjese, dice, vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea, esa fe de Cristo en la cual Dios nos ve a todos nosotros crucificados y resucitados, y estamos ya glorificados, sentados con Cristo en lugares celestiales. Ese es el punto de vista de Dios, o es de esa forma Él nos está mirando, pero nosotros no nos podemos mirar porque con la capacidad caída pensamos que no tenemos el acceso a tantas bendiciones y que yo tengo que hacer algo para que se pueda hacer realidad esa promesa. Y la iglesia natural o la religión nos ha llevado como al burrito que no quería caminar y que el dueño dijo, bueno, voy a hacer una idea, le gustan mucho las zanahorias, entonces le amarró en la cabeza una vara y le alejó así como que no le alcanzaran, lejos de la trompa estaba la zanahoria, y fue cuando el burrito, con tal de alcanzar la zanahoria, empezó a caminar, y ya fue una buena solución. Y así estamos cuando tenemos una situación o una forma de religioso, andamos caminando tras una promesa que nunca vamos a alcanzar, nunca nos la vamos a comer esa zanahoria, porque eso es lo que hace la religión, guiarnos a algo que no tiene sentido, nunca lo vamos a alcanzar. Y aquí lo está diciendo Pablo, dice que ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Dice, mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida, mire esto, para salvarme, para salvarle a ustedes, para salvarme a mí. Y dice así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios. Pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces, ¿para qué murió Cristo? No serviría de nada. Entonces, la puerta está abierta. No es religión lo que necesitamos. No requerimos tantos procesos y tantas cosas que nos están imponiendo, aprendernos, estar
siguiendo dogmas, siguiendo doctrinas, siguiendo tantas cosas para cumplir supuestamente con Dios. Lo único que están haciendo es llevarnos, como el burrito, repito, a estar siguiendo esa zanahoria que es la mentira que nos está dando la religión. Cuando usted y yo nos arrepentimos, ¿sabe qué? Y le pedimos al Señor que venga a nuestra vida, usted y yo ya nos comimos esa zanahoria. Ahora ya Cristo vive en usted y en mí. Y podemos entender las cosas del reino. Podemos oír a Dios. Podemos accesar a otro ámbito que es el eterno y el espiritual. Recuerde usted, ya no nos movemos en el ámbito físico. Satanás quiere que usted y yo estemos confiando más en esta tierra, en las cosas de aquí. Yo le digo algo, en Hebreos habla acerca de la fe. Dice, por la fe entendemos que todo lo que fue hecho salió de lo que no se veía. O sea, todo lo que se ve salió de lo que no se veía. Recuerde que el Señor dijo, sea la luz, fue la luz, sean los planetas, todo lo fue formando el Señor desde la eternidad de lo que no se veía. Dios quiere que regresemos a ese ámbito para que confiemos más en lo que no se ve que en lo que se ve. Por eso el Señor, cierro con este versículo, dice, buscad primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nos pasamos la vida, buscando todas las añadiduras, qué comer, qué vestir, qué guardar, qué atesorar, y ¿sabe qué? Perdemos de vista lo más valioso, el reino de Dios y su justicia. Aquí voy a dejar este mensaje. Un abrazo ahí, Tere, Graciela, todos los que se están conectando, un abrazo. Les agradezco muchísimo. Y bueno, seguimos en contacto. Estamos poniendo estas pláticas en YouTube. Ángel Olvera, Camino Nuevo. Ahí puede usted también conectarse para ver esas pláticas. Y muy amable, les pedimos que nos apoyen compartiendo esto. Muy amable, nos vemos el día de mañana. Una bonita tarde y que la gracia y la paz de Dios permanezcan en ustedes. Buenas tardes.